La facción de Emilia. Tal como había dicho Frederica, pasaron 2 días antes de que pudieran marcharse al santuario. Entre medio de sus deberes de la mansión, Frederica estuvo enseñándole a Patrasche, en los establos, cómo llegar al santuario. Debido a que prácticamente era responsable de todo el trabajo de la mansión, Subaru le había sugerido que simplemente le dijera a él la localización para que no tuviera que trabajar tanto, pero... Frederica, mis disculpas, pero la ubicación del santuario es de gran importancia para nuestro maestro. Como una simple sirvienta, no puedo permitirme actuar negligentemente sobre este tema. Incluso habría preferido no enseñarle ni siquiera al dragón de tierra sobre cómo llegar. De esa manera se negó amablemente a enseñarle a él. A pesar de que no había quedado conforme con eso y que no llegaría más rápido al santuario quejándose de lo receloso que era Roswaal con la ubicación del lugar, Subaru no tuvo más opción que aceptar el juicio de Frederica. Y así, Subaru pasó 2 días sin novedades hablando con los aldeanos y retomando su rol como sirviente mientras realizaba algunas tareas secundarias en la mansión. En todo ese tiempo continuó molesto, apretándolo a labios, debido a que Puck aún no se dignaba a aparecer. Emilia, que tampoco tenía nada que hacer, siguió tímidamente a Subaru a la aldea, haciendo un esfuerzo para disminuir la distancia que existía entre ella y los aldeanos. Además, aprovechó de leerle a Subaru varios libros y textos que él no podía entender, aprovechando, de paso, de aumentar su propio conocimiento. Y mientras ambos pasaban el tiempo de la mejor manera que podían, hubo un par de cambios. El primero fue, Otto Aa. ¿Por qué está todo esto en un solo montón? Documentos que tienen prioridad. Documentos que pueden ser descartados tan pronto son leídos. Y documentos que ni merecen la pena ser revisados. Están todos juntos y desordenados. Rascando su cabeza violentamente mientras regañaba, Otto ordenó los documentos frente a él a una increíble velocidad. Con tan solo echarle un vistazo a un documento, inmediatamente se hacía una idea de su contenido, dejándolo en alguna de las gigantes pilas que había formado en la mesa, y así siguió y siguió, separando y organizando. Viendo los ojos y manos de Otto desplazarse de aquí para allá a una gran velocidad, mientras movía la cabeza de lado a lado tan rápido que parecía que se iba a incendiar en llamas en cualquier momento, Subaru descansó la barbilla sobre sus manos suspirando en asombro. Subaru, eso es increíble. Si fuera yo, incluso si esos papeles hubiesen sido imprimidos con gran calidad, aún así, no sabría entenderlos con esa velocidad. Otto no es como si realmente entendiera el contenido de todo esto. Tan solo los estoy separando en aquellos documentos relacionados con finanzas, peticiones y otros tipos. Si tan solo hubiesen estado ordenados desde el principio, pero, viendo cómo estaban, me temo que el único capaz de entender todo esto es la persona que organizó estos papeles. Subaru no lo iba a decir, pero por un momento pudo sentir algo de admiración por Otto, quien observaba la montaña de documentos con una mirada bastante horrorizada. Escuchándolo hablar del organizador de aquellos documentos, el rostro de Roswaal se apareció en la mente de Subaru y no pudo evitar pensar que, a pesar de que Otto hubiese hablado sin pensar, probablemente tuviera razón. Da un poquito de miedo pensar que Roswaal pudiera ser capaz de darle algún sentido a esa gigantesca ruma de papeles. Pero el verdadero problema era que, sin él por aquí, no había más opción que ordenarlos desde cero. Otto, por lo menos ahora están ordenados por categorías. Lo siguiente es ordenarlos por orden cronológico, pero antes, creo que debería separarlos entre aquellos que ya fueron procesados y aquellos que no. Subaru, no sé si llamarte meticuloso u obsesivo compulsivo, pero Otto, definitivamente eres tipo A, ¿sabías? Otto, ¿qué es un tipo A? No suena para nada a algo bueno. Viendo cómo Otto le miraba, Subaru agitó una mano de un lado a otro desentendiéndose de darle alguna explicación. No es como si realmente él creyera que el tipo de sangre tuviera algo que ver con la personalidad de uno, aparte de ser útil como tema de conversación. Por cierto, Subaru es tipo B, o mejor dicho, la familia Natsuki en su totalidad es tipo B. Siempre que le decía esto a alguien, recibía la misma respuesta. Lo sabía. Por lo que no era para nada un tema del cual le gustara conversar. Otto, espera, ahora que lo pienso. Subaru, ¿qué ocurre? ¿Por qué te detienes? Estabas haciéndolo tan bien, sigue así. Otto, para alguien como yo, que se preocupa mucho por la eficiencia, realmente no me importaría seguir haciendo esto, pero ¿no es un poco raro? Porque yo, un mercader ambulante, tengo que estar en la oficina del margrave, sudando la gota gorda, mientras me esfuerzo un montón por ordenar sus documentos. ¿No crees que es un poquito extraño? Subaru, te tomó bastante darte cuenta, Viendo que Otto recién se daba cuenta de aquello, Subaru bajó la cabeza y se rió maliciosamente.
La razón por la cual Otto estaba realizando aquella tarea reordenando los documentos relacionados con los asuntos del mar grave, fue todo gracias a las maquinaciones de Subaru. De tal manera, intentando asegurar talentos útiles para la facción de Emilia fuera del grupo de Roswell. De la manera en que están las cosas ahora y tal como lo ve Subaru, la posición de Emilia en la selección real no está muy bien que digamos. Como su caballero, o por lo menos como algo parecido, su presencia fue decisiva para derrotar al culto de la bruja y a la ballena blanca, pero, comparado con la abismal negatividad que aún rodea a la situación de Emilia, es cuestionable la cantidad de efecto que sus acciones hayan podido tener. Comparado con las otras facciones, Emilia se ha encontrado por detrás de la carrera incluso antes de comenzar. Además, para dificultar aún más las cosas, su principal contribuyente, Roswell, aún no dejaba ver sus verdaderas intenciones. No solo eso, sino que su desempeño como patrocinador hasta ahora solo puede ser descrito con la palabra fracaso. Fracasó en preparar contramedidas contra el culto de la bruja, a pesar de que debía haber sospechado que algo así podía pasar y, ahora, después de haber superado la crisis, ni siquiera dejó alguna manera para poder contactarle. Ya sea que se trate de un aliado o de un enemigo, ciertamente es una existencia perturbadora. Además de eso, las personas que rodean a Roswell tienden a mantener sus labios sellados en cuanto a las verdaderas intenciones de este. Reverenciando a Roswell por sobre todas las cosas con una incuestionable devoción. El comportamiento de Ram era esperable y, Frederica, con su fuerte dedicación en su rol de sirvienta, tampoco diría nada. Incluso Puck y Beatrice se mantendrían callados evitando el tema ya sea con Subaru o Emilia. En otras palabras, no existe absolutamente ninguna persona en la que Emilia pudiera confiar al 100%. Por supuesto, a Subaru le encantaría ser esa persona para ella y, de hecho, ha intentado actuar en consecuencia, pero el alcance que tiene es muy pequeño, incluso comparado con una persona promedio. Lamentablemente, era consciente de que no era capaz, por sí solo, de superar cualquier problema que ella pudiera tener, lo cual le causaba un gran malestar. Y mientras pensaba todo eso, Subaru pudo ver a un chico que iba y venía de la aldea de Arlam y de la mansión y que, golpeándose los labios después de cenar diría cosas como: "Ah, alguien sin ambiciones y que se acostumbre a todo esto, seguramente terminaría pudriéndose". Mientras sonriera relajadamente Otto. Subaru, en otras palabras, sería el plan de a falta de aliados, mejor cultivar los propios. Otto, creo que lo que acabas de decir es un poco perturbador, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Subaru no lo sé, quizás Otto-san. Todavía no has ordenado los documentos de por ahí. Otto, lo siento. Déjame ver, la ubicación de las vetas de minerales arcanos y las cantidades de reserva, más esto de no se supone que estos documentos son algo que ningún extraño debiera de ver. Subaru, los viste, ya veo, viste todo eso, vale. Bueno, no importa, ya se lo explico yo a Roswell, así que no te preocupes, ¿vale? Otto, es increíble cómo es posible que nada de lo que acabas de decir me tranquilice. Mientras Otto se quejaba e intentaba alejar los documentos que acababa de ver lo más lejos posible de él, Subaru sonrió, actuando como si fuera solo un inocente observador. Viendo la actitud de Subaru, la expresión de Otto cambió a una de susto y, con sus labios temblando, dijo: Otto, no quisiera creerlo, pero ¿no será que estás intentando hacerme desaparecer haciendo que vea documentos que ningún extraño debería ver y luego desentendiéndote del asunto en cuanto hayan problemas por eso, quedando así liberado de nuestro acuerdo? Subaru, por supuesto que no. El pago por tu cargamento y el favor que me pediste, planeo cumplirlos seriamente. Y encima de eso, pienso arrastrarte tan profundamente en todo esto, que no habrá manera de que puedas irte. Otto, de verdad tienes que ser tan retorcido. Solo soy un pequeño mercader ambulante, así que no entiendo por qué intentas poner tanto peso sobre mis hombros, pero por favor detente. Con un rostro completamente abrumado, Otto intentó objetar. Oyendo esto, Subaru sintió que se había excedido un poco, por lo que, inclinando levemente la cabeza y cambiando su expresión, murmuró: mi culpa. Suavemente. Subaru, creo que me pasé un poco. Tengo tantas cosas de las que preocuparme y tantos cabos sueltos que cerrar, que ni siquiera se me ocurrió pensar en cómo te sentirías al respecto. Disculpa. Otto, no, si me hablas de esa manera así de pronto, no sé qué decir. Me gustaría preguntar por qué esperas tanto de mí. Viendo a Subaru hablarle tan normalmente de forma repentina, Otto quedó un poco confundido, pero al final lo aceptó e hizo esa pregunta. Después de todo, desde su perspectiva, él solo había conocido a Subaru hace muy poco y no podía entender que hubiera tanta confianza entre ellos. Por supuesto que, incluso para Subaru, su relación no era de las más fuertes.
Aún así, ya se había encontrado con Otto en varias ocasiones durante las repeticiones que había vivido, por lo que tenía una impresión ligeramente favorable de él, pero eso era todo. Y aún así, ¿por qué se había interesado tanto por Otto? Subaru, honestamente, no es como si tuviera una razón en particular para estar interesado en ti. Tampoco es como si te valorara como individuo, así que en realidad solo se trata de que cumples con los requisitos que busco. Otto, eso fue dolorosamente honesto. Creo que entiendo, pero, ¿cuáles son esos requisitos? Subaru, el hecho de que no estés relacionado de ninguna forma con ninguna de las facciones de la selección real. Además, eres bueno en sopesar ganancias y pérdidas y tus habilidades para negociar y reunir apoyo son obviamente valiosas cualidades. Y, más importante, no pareces discriminar a Emilia por ser semielfa, ni la ves de manera distinta debido a eso. Otto. Escuchando sus razones, Otto se le quedó viendo sin decir palabra. Considerando la situación en que Subaru y los demás se encontraban, estos eran buenos requisitos que no pueden ser rechazados. Y hasta ahora, como Subaru había juzgado, este chico, Otto Sun, era el único que los cumplía a cabalidad. Otto, aún sin palabras, esperaba a Subaru. A diferencia de su intercambio jocoso de hace unos momentos, sus ojos estaban calmados, con un leve brillo calculador, mientras se movían de un lado a otro como si intentara observar lo que había en la mente de Subaru. Subaru entendió que estaba siendo evaluado, pero no tenía nada que ocultar. Además, él había estado evaluando a Otto desde el principio, por lo que era completamente justo, pero... Subaru, además, y esta es solo mi opinión personal. Otto. ¿Qué cosa? Subaru, creo que puedo llevarme bien contigo. Francamente, a pesar de que no tiene nada que ver con aumentar los aliados de Emilia Tan, sería un bono extra si pudiéramos llevarnos bien. Ah, esto lo digo, además, porque no parece que tuvieras ningún sentimiento oculto por Emilia Tan como mujer. Pero si alguna vez llegara a eso, incluso si fuéramos amigos de toda la vida, te cortaría por la mitad. Otto, matarías a tus rivales en el amor. Subaru, si tuviera algún rival, no tendría ninguna confianza en poder ganar. No subestimes mi falta de autoestima. En toda la vida, el número de personas a las que realmente les gusto, pueden ser contadas con solo una de mis manos, ¿sabías? Específicamente, sus padres, Rem, Wilhelm, Emilia y, con algunas reservas, Julius y Reinhard, y eso sería. De hecho, ahora que lo pensaba, la cuenta había aumentado más de una mano. Viendo cómo había aumentado el número de gente que le apreciaba después de llegar a este mundo, quizás se había vuelto alguien más respetable después de todo. Aún así, le era difícil ver aquello en un espejo. Como sea, Otto cielos, eres una persona demasiado franca y directa. Pero si no aprendes a ocultar tus verdaderas intenciones mientras negocias con un mercader, entonces también te convertirías en un blanco fácil, ¿sabes? Subaru, si esto fuera una negociación, ciertamente no dejaría ver mis verdaderas intenciones, pero ahora mismo no somos ni un mercader ni un blanco fácil los que estamos sentados aquí, solo somos tú y yo, ¿cierto? Pero si tanto te molesta, supongo que puedo cambiar mi equipo y mi actitud. Otto, después de alabarme tanto por mi aptitud como mercante, ¿vas y dices algo así? La facilidad con la cual dices una cosa y luego otra es increíble porque eres así. Con una expresión algo molesta, Otto suspiró, y entonces todos los signos de desconfianza y alerta desaparecieron de su rostro. Echó una mirada rápida a Subaru, quien intentaba lucir indiferente, y dijo, Otto, no sé ni por qué voy a decir esto aquí, pero, Natsuki-san, yo también tengo una meta, no es algo tan grandioso como para ir alardeando por ahí, pero aún así es mi sueño. Subaru, creo que los sueños de un hombre pueden ser tan ridículos que necesitan exagerarse de forma igual de ridícula, o pueden ser tan ridículos que lo mejor sería no contárselos a nadie. Esos dos son los únicos tipos de sueños que existen, o por lo menos eso es lo que creo. Sin embargo, ¿me dirías cuál es el tuyo? Otto, el hecho de estar de acuerdo contigo es bastante molesto, sin embargo, ¿sabes? Yo nací como el segundo hijo de una familia de mercaderes bastante exitosa. Incluso desde pequeño me crié en un ambiente de bastante abundancia, a pesar de que, cuando por fin llegó el momento de volverme independiente, no recibí mucho apoyo que digamos. Subaru desconocía las similitudes que pudieran haber en las situaciones de los hermanos, ya sea en este mundo o en el mundo del que venía, pero por lo menos, el tema relativo a la sucesión de títulos y a las herencias, parecían aplicarse de forma similar aquí también, específicamente, siendo el mayor de los hermanos el principal heredero. En este caso, tal como Subaru lo habría esperado de un mundo de fantasía de tono medieval, Otto, habiendo nacido como el segundo de los hijos, solo tenía dos opciones: o se convertía en el asistente de su hermano mayor o se hacía independiente.
Otto, mientras ayudaba a mi hermano a administrar sus negocios, aprendí las bases sobre el mercadeo, arreglándomelas de alguna manera para juntar suficiente dinero para independizarme. Con ese dinero compré a Zuzu, mi dragón de tierra, junto al carruaje para ir con él y bueno, gracias a que además tengo la protección divina con la que nací, la verdad es que las cosas de alguna forma me han ido bien, creo. Subaru, por protección divina te refieres al lenguaje del alma, ¿verdad? Ser capaz de hablar con diferentes tipos de animales, dependiendo de cómo lo uses, me imagino que podrías lograr una enorme cantidad de ganancias. Otto, pero tampoco es que sea tan útil así como dices. Hay varios problemas o inconvenientes que esta protección trae consigo y en los que Subaru-san no ha pensado. En todo caso, solo después de haber pasado varios años yendo de un lado a otro y viviendo con lo justo, comencé a pensar en este sueño. Continuando con su historia sobre cómo se había vuelto independiente, la palabra sueño volvió a surgir en sus palabras. Escuchando aquello, y sin ninguna razón en particular, Subaru se sentó apropiadamente, como para escuchar atentamente. Al ver cómo ponía atención, Otto dejó salir una amable sonrisa y continuó diciendo: es un sueño bastante normal, ¿sabes? Otto, cualquier mercader viajero ha tenido este sueño alguna vez. Me refiero a tener mi propio lugar. Así como muchos quisieran tener su propio castillo, yo quisiera tener mi propia tienda, un lugar donde echar raíces y donde establecer un negocio. Y si pudiera ser en una de las grandes ciudades, probablemente sería la mayor felicidad que un mercader pudiera desear. Subaru, ¿ese es tu sueño, Otto? Otto, supongo que es una cosa bastante aburrida de desear, pero después de tanto viajar y seguir viajando, al final, lo único que quiero es tener lo mismo que tenía mientras solo era un niño. Pero bueno, supongo que podrías decir que aquel ambiente ha sido un símbolo de alegría para mí. Rascando su mejilla avergonzado, Otto hablaba cada vez más rápido para intentar ocultarlo. Subaru escuchó la respuesta de Otto y, preguntándose si al final aceptaría unirse a ellos, se recostó dejando caer todo su peso en la silla. Pero, desconociendo las preocupaciones de Subaru, Otto continuó con un: es por eso que, Otto, la gran oportunidad de hacer que alguien como el margrave quedara en deuda conmigo como el segundo hijo de una familia de mercaderes, como mercader ambulante y como un gran mercader que piensa en el futuro, no sería capaz de dejar pasar algo así. Especialmente considerando que estaría vendiéndole un favor a alguien que podría convertirse en el futuro rey de este país, es una oportunidad de negocio tan enorme que, incluso si volviera a repetir mi vida desde el comienzo, dudo mucho que una oportunidad como esta volviera a aparecer, ¿no? Subaru, vale, entonces te unirás a nosotros. Gracias, me alegra. Sabía que harías la elección correcta, Otto. Ahora continúa ordenando esos documentos. Otto, ¿qué? Acabo de dar un discurso increíble justo ahora. ¿No crees que esa reacción es un poco pobre? Subaru, es que creo que si algo como eso me dejara alguna impresión, significaría que de alguna manera habría perdido como sea, en el momento que pusiste tus manos sobre esos documentos que se supone ningún forastero debiera ver, no había forma de que pudieras huir. ¿Qué? Otto, no importa cómo te vea, sigues siendo una terrible persona. Al final de esta larga conversación, parecía que nada había cambiado, y Otto no obtuvo ninguna compensación de su adquirida nueva determinación. Pero aun cuando seguía fastidiando a Otto, en el fondo, Subaru le estaba agradecido, aunque jamás diría algo así en voz alta. Otto, pero hay una cosa que debo dejar clara. A diferencia de Natsuki-san, que apoya a Emilia-sama de manera incondicional, yo solo cooperaré debido a las circunstancias actuales. Si se llegara a dar el caso de que el margrave y Emilia-sama se enfrentaran entre ellos dentro de la facción, necesitaré sopesar los pros y los contras antes de elegir a uno de ellos. Así que, por favor, no me confundas con un aliado de pleno derecho. Subaru, si se trata de elegir entre Emilia-tan y Rosual, entonces ya te encuentras en la palma de mi mano. Lenta y seguramente iré alimentándote con las buenas cualidades de Emilia-tan, así que no te preocupes. Escuchaste todo fuerte y claro, ¿verdad? Ignorando la débil excusa de Otto, Subaru giró la cabeza mirando en una dirección completamente diferente mientras decía aquella última frase. Otto, que tenía una confusa expresión en el rostro, miró en la dirección que Subaru estaba viendo. Y ahí, sí, quiero decir, sí. Lo escuché adecuadamente, Subaru-sama. Con una encantadora sonrisa, la chica vestida con un traje de sirvienta balanceó su castaño cabello, mientras permanecía de pie en la entrada de la habitación. De los cambios que tuvieron lugar en la mansión en aquellos 2 días, este fue el segundo.
Si se trataba solo de Frederica, Subaru también ayudaba, pero su habilidad como sirviente no era de las mejores, además de que todavía no se había recuperado de su salud completamente, cuidar de la mansión por sí sola era físicamente imposible. Por esa razón, Frederica fue hacia la aldea a reclutar algo de ayuda y, así fue como esta chica se ofreció con los brazos abiertos. Petra Leite, siendo una residente de la aldea de Arlam, y también una de las personas que evacuaron hacia la capital, había retornado a salvo con ellos. Pero el hecho de que la mayoría de los aldeanos aún no había regresado, debería haber sido algo inquietante para ella. Sin embargo, cuando Frederica andaba buscando a una nueva sirvienta para la mansión, ella inmediatamente se ofreció voluntaria. Y como no había más candidatos interesados, fue elegida y, ahora, se encuentra trabajando en la mansión como empleada temporal. Subaru, a pesar de que todavía eres muy pequeña, te separaste de tus padres para poder venir a trabajar aquí como sirvienta. Eres increíble, Petra. Petra, ya cumplí los 12, así que soy una adulta y además puedo trabajar. De hecho, simplemente soy una adulta, así que podrías tratarme como tal, por favor. Subaru, lo consideraré, ya que lo pides tan amablemente, siempre y cuando elimines la parte de temporal de tu puesto como empleada temporal y obtengas un certificado oficial de Frederica. Hasta entonces, siempre te trataré como a una niñita linda. Mientras frotaba torpemente su mano en la cabeza de la chica, desordenando completamente su cabello perfectamente arreglado, la chica se retorció dejando salir un silencioso «eek», mientras se aferraba firmemente a él. Era una reacción totalmente diferente a la que había esperado, pero ciertamente mucho mejor que ser abusado y escupido. En cualquier caso, ella se encontraba en una edad en la que quisiera ser mayor de lo que actualmente es. Petra, con su sorprendente carácter fuerte y su propia manera de madurar, tenía una actitud como sirvienta bastante alta. Y aun cuando le faltaba mucho que aprender, en lo que se refiere a limpiar la mansión y preparar la comida, gracias a la ayuda de Frederica había superado con creces la habilidad de Subaru. Bueno, tampoco es que Subaru fuera muy bueno en eso. Y así, desde afuera de la puerta de la oficina del maestro, ella se había mantenido oculta escuchando la conversación de adentro. Por supuesto que estaba actuando bajo las instrucciones de Subaru, por lo que no hace falta decir que era parte de su ardid para asegurar el compromiso de Otto y evitar su escape. Dándose cuenta de todo esto, la cara de Otto se tornó roja mientras miraba a Subaru. Otto era una trampa. Subaru, no hay nada de qué preocuparse. Es solo que habiendo una tercera persona escuchando, tus declaraciones de antes ahora son legalmente oficiales. Fue una manipulación emotiva para poder asegurar la presencia de un testigo que pudiera declarar ante un jurado más tarde en caso de cualquier cosa. Puedes pensar en esto de esa fiesta. Otto, ¿qué tiene de emotivo un hombre hablando de manipulación? Agarrándose su propia cabeza, Otto finalmente comprendió que no tenía manera de escapar, gritándoles mientras se encontraba casi al borde del llanto, pero era demasiado tarde. Dándole a Otto una sonrisa, Subaru levantó el pulgar en dirección a Petra, quien todavía se encontraba en la puerta. Subaru, buen trabajo, Petra. Pero no te regañará Frederica por usar tu tiempo en algo como esto. Petra, justo ahora se supone que estoy trapeando el piso del pasillo. Si me tomo más tiempo en trapear el piso frente a la oficina del margrave, no debería ser regañada. Subaru, eres bastante perspicaz. Incluso una pequeña niña sigue siendo una mujer después de todo. Escuchando solo la última parte de las emocionales palabras de Subaru, Petra relajó alegremente sus mejillas. Viendo sus predecibles reacciones y actitudes, ciertamente había algo en ella que calmaba el corazón de Subaru. Petra, al igual que Otto, era otro aliado que no se encontraba bajo la influencia de Roswell. Comparada con Otto, no había mucho que ella pudiera hacer por Emilia, y su importancia e influencia eran probablemente menores que las de Subaru. Pero, ella no le temía a Emilia. Camino a la capital, durante la evacuación, permaneció de todo corazón al lado de Emilia. Subaru jamás olvidará ese gesto y, probablemente, Emilia tampoco. Estando ella ahí, quizás llegue el día en que Emilia sea salvada simplemente por su existencia. Subaru nunca dolerá tener más aliados. Lo que puedan hacer o no, no es ningún problema, lo único importante es lo que están dispuestos a hacer y el esfuerzo que pongan en hacer aquello por esa persona. Después de todo, si me pusiera a contar las cosas que puedo hacer, sería bastante malo para mí. Sus méritos y deficiencias. Si Subaru sacara las cuentas, probablemente terminaría con más deficiencias que méritos. Pero, aún así, quería ser aliado de ella, por lo que usaría lo poco que tenía a su mayor capacidad, siguiendo adelante de una manera u otra.
con una actitud de al diablo con todo, sin nada que pudiera detenerle, abrazando su sobreestimada explicación. Subaru, definitivamente somos algo pequeños, pero debemos dar lo mejor de nosotros. Esto es lo que somos, los primeros miembros de la facción de Emilia. Haciendo un puño y lanzándolo al aire, Subaru hizo su declaración. Viendo aquello, Petra y Otto, al ser dejados de lado, se miraron el uno al otro y, Otto, nunca dije que me haya unido a esa facción, ¿no? Por favor, no me malentiendas, ¿vale? Petra, me gustaría poder aliarme con la hermana mayor, pero no quiero perder contra ella en lo que de verdad me importa. Otto parecía un poco asustado mientras sostenía su cabeza y Petra, con sus manos tomadas tras la espalda, miró al suelo murmurando aquellas palabras con algo de duda. Pero al final, lograron llegar a un acuerdo chocando sus puños, de manera que no quedara ninguna duda en cualquier extraño que viera esa escena, de que sabían lo que estaban haciendo. Los 2 días antes de partir camino al santuario, incluso aunque se hubiese tratado de un pequeño paso, había algo real en todo eso y, pensando en aquello, la espera había llegado a su final. Gracias a Traducciones y Secas.